Muy buenas tardes, reciban un cordial saludo a todas las personas que se están conectando el día de hoy a nuestra transmisión de hoy martes. Vamos a hablar de una nueva conferencia de conocimiento de sí mismo de la fase A. Vamos a hablar de la conferencia número 18, la charla interior y la canción psicológica. Esta es una conferencia bien interesante, ya estamos entrando en la fase de las conferencias relacionadas con la parte psicológica y emocional, donde vamos a profundizar sobre estos temas para que nosotros aprendamos cómo dominar nuestras propias emociones, cómo equilibrarlas, cómo salir del sufrimiento en el que a veces nos sumergimos porque no sabemos cómo manejar nuestro propio interior. Entonces, pues bienvenidos y bienvenidas todas las personas que se están conectando a nuestra transmisión. Por acá ya se encuentra con nosotros Heriberto Rentería. Muy buenas tardes para Heriberto, para Fabricia también, que ya se encuentra con nosotros, y para todas las personas que se van conectando. Hoy vamos a ver la conferencia número 18, como lo decía hace un momento, la 18 de la fase A. Esta conferencia, pues, es una conferencia bien interesante porque nos va a servir a todos para poder aprender a manejar esos estados de dolor, de resentimiento, donde a veces nos queda difícil perdonar también y no sabemos cómo salir de esos estados. Entonces esta conferencia nos enseña varios tips muy importantes, entonces vale la pena que le pongamos mucha atención y que cualquier inquietud que tengamos pues también la vayamos resolviendo. Bueno, vamos a terminar aquí a hacer los últimos ajustes. Vamos dando la bienvenida a todas las personas que van ingresando, que se van conectando a nuestra transmisión. Les recordamos a las personas que se están conectando que estamos haciendo transmisiones todos los días por esta página de conferencias Conocimiento de sí mismo. El lunes estamos transmitiendo las conferencias de la fase B a las 6 p.m. hora Colombia, los martes, miércoles y jueves también conferencias a las 6 p.m. hora Colombia de la fase A, el viernes a las 4 p.m. y el viernes también a las 6 p.m. estamos haciendo prácticas guiadas o estudios o reflexiones sobre determinados temas. Son unos espacios muy importantes para que pongamos en práctica todo lo aprendido en las conferencias. Y los sábados y domingos también tenemos transmisiones a las 6 p.m. Por acá se encuentra también Jairo Ruiz con nosotros, nos dice abrazos desde Medellín. Mayra Gabriela Cardona también nos encuentra con nosotros. Sandra Fajarda de Perú también, como siempre, acompañándonos. Un saludo para Sandra, para Cristian, para José Rodríguez, para Daniela Estefanía, que también se encuentra con nosotros, para Luis Blanco, para Sara Barrientos, para Oscar Bedoya, para Adriana Angus, que nos saluda desde México, desde Monterrey, para Alicia Guerrero, para James Díaz, Jorge Trego, también desde México, Estela Cadena también está con nosotros. Un saludo para todos. Bueno, yo creo que ya es momento de empezar a hablar de este tema. Por acá también se encuentra con nosotros Sami Dávila. Les recuerdo que cualquier inquietud, sugerencia, pregunta que tengan sobre el tema que vamos a exponer el día de hoy, la pueden ir dejando en los comentarios. Por acá también se encuentra con nosotros Jackson Lima. Un saludo para Jackson, que está con nosotros desde Quito, Ecuador, y también para Jorge Góez, que está con nosotros desde El Salvador. Bueno, Magdalena también ya se encuentra con nosotros, Karen Espinosa. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar del tema del día de hoy. Como lo decíamos hace un momento, hoy vamos a ver la conferencia número 18 de la fase A, la charla interior y la canción psicológica. Bueno, entonces empecemos a hablar de esta conferencia. Esta conferencia tiene como objetivo que nosotros conozcamos qué es una charla interior y qué es una canción psicológica. Estos dos términos son dos términos que muchos de nosotros ni siquiera habíamos escuchado en toda nuestra existencia. Suenan muy extraños, tal vez no sabemos a qué se refieran, pero sí son aspectos con los que normalmente estamos muy familiarizados, porque es algo que nos pasa todos los días, y eso lo vamos a ver en la medida en que estudiemos estos dos aspectos. También vamos a estudiar en qué se fundamenta, cómo están compuestas tanto la charla interior como la canción psicológica, cuáles son sus consecuencias, por qué son tan graves para la persona que quiere avanzar interiormente, y cómo trabajarlas, cómo podemos aprender a solucionar todas estas
estados psicológicos negativos que nos llevan al sufrimiento y al dolor. Eso también lo vamos a ver a lo largo de la conferencia del día de hoy. Bueno, entonces, lo primero que tendríamos que hablar es qué es una charla interior. Hablemos primero de la charla y ya posteriormente hablaremos de la canción psicológica. Bueno, pues una charla interior es una conversación que se procesa en nuestra propia mente. O sea, que es una conversación de nosotros con nosotros mismos. En este caso, sería de nuestros propios defectos psicológicos. Todos nuestros defectos psicológicos conversan entre sí o están conversando continuamente y a eso le vamos a llamar una charla interior. Se le llama interior porque se procesa dentro de nosotros mismos. Posiblemente nadie se esté dando cuenta en este momento que tenemos una charla en nuestro interior. Ustedes en este momento, mientras están viendo esta conferencia, pueden tener una charla en su interior. Sus yoes pueden estar hablando, pueden estar manifestándose de alguna u otra forma. Y de esta forma, entonces, vamos a darnos cuenta que en nuestro interior hay una gran conversación. Como lo vemos acá, un gran bla, bla, bla. Esta charla es tan constante que muchas personas van caminando por la calle y terminan hablando solas. O de pronto a ustedes les ha pasado. Están en algún lugar, van caminando y empiezan a hablar solos. Porque es tan fuerte esa charla que ya termina exteriorizándose y los demás pues nos van a ver en esa situación y nos van a decir, bueno, usted está loco, ¿sí? Pero realmente esta es una situación que nos pasa a todos los seres humanos. Pensamos y estamos tan acostumbrados a este estado psicológico en el cual nuestra mente está constantemente hablando que ya nos parece normal. No creeríamos en este momento que eso es un estado de locura. No creeríamos que estamos mal, que eso no tiene nada de consciente, de correcto. Que nuestra mente esté hablando continuamente, pero ya estamos tan acostumbrados y es el estado natural de toda la humanidad que el hecho de que nuestra mente esté conversando, esté hablando continuamente se volvió algo completamente común y normal. Entonces eso sería la charla interior. Esta charla normalmente termina exteriorizándose, convirtiéndose en conversaciones ociosas, pero vamos a tratar de mirar cuál es su origen. Vamos a mirar de dónde es que comienza y cómo podemos pararla. Entonces, esta charla simplemente es la charla de nuestros defectos psicológicos. ¿Cuál es el fundamento de la charla interior? El fundamento de la charla interior es algo que se llama la autosimpatía. ¿Y qué es la autosimpatía? La autosimpatía es ese defecto que nos hace querernos mucho a nosotros mismos, querernos mucho a sí mismos. Esa es la autosimpatía. Nosotros pensamos que somos muy buenas personas, que somos muy correctos, que somos lo mejor, que hacemos las cosas bien, que logramos las cosas, que nos ha tocado muy duro, pero hemos conseguido esto y lo otro. Entonces esa autosimpatía para nosotros es supremamente importante. Y ella es la que domina nuestra mente. Nuestra mente está completamente dominada por la autosimpatía y está completamente dominada por el orgullo. Es por esto que cuando nos hieren el orgullo, cuando nos hieren nuestra autosimpatía, pues esa charla se torna muy pesada y muy negativa. Entonces vamos a examinar un poquito por qué ese es el fundamento de la charla interior, por qué la autosimpatía. Si ustedes se autoobservan y examinan su propia charla interior, se van a dar cuenta que la mayoría de las cosas que dice nuestra mente tiene que ver con la autosimpatía. Por ejemplo, muchas veces nosotros estamos hablando en nuestra mente, hablando con nosotros mismos, pensando, y estamos pensando o diciendo internamente, con nuestra lengua interna, qué le vamos a decir a determinada persona o a determinadas personas cuando nos encontremos con ellos. Y normalmente lo que les vamos a decir, que nuestra mente ya está planeando, que ya está hablando, es algo que busca que nosotros alimentemos nuestro orgullo. Entonces vamos a hablarles de lo bien que hicimos algo, de lo que hemos logrado, de lo que sabemos hacer, y nuestra mente empieza a hablar como si ya estuviera esa persona al frente de nosotros, y le estamos explicando cómo fue que hicimos las cosas, le estamos explicando todo lo que hemos logrado hacer, le estamos explicando lo duro que nos ha tocado, pero sin embargo hemos podido salir adelante. Todo eso se lo estamos explicando a esa persona imaginariamente, mientras se procesa toda esa charla interna. Entonces es muy común que estemos en ese tipo de estados psicológicos donde simplemente estamos alimentando nuestra autosimpatía. Otra de las razones por las cuales esta charla tiene que ver con la autosimpatía es porque nuestra mente opina absolutamente de todo. Le encanta opinar de todo lo que percibe o lo que ve a su alrededor o lo que percibe con los 5 sentidos de percepción externa. Le encanta opinar de todo y siente que sabe de todo. Entonces, por ejemplo, si aquí al lado están haciendo una construcción, inmediatamente mi mente,
¿sí? Y mi autosimpatía empieza a opinar sobre eso. Entonces ya ve que están haciendo la construcción, entonces ya dice, ay, ahí yo creo que van a construir un gimnasio. ¿Sí? Por la forma como se ve que están haciendo la construcción, el techo, yo creo que eso va a ser un gimnasio. Sí. Y cuando hagan ese gimnasio, entonces van a empezar a colocar ahí máquinas y después van a poner música y cuando pongan esa música, entonces ya no me voy a aguantar ese ruido y no, yo tengo que mirar a ver cómo cambio de apartamento. Entonces ya mi mente supuso que sabía qué es lo que van a hacer ahí. Simplemente estoy viendo unos ladrillos, estoy viendo unos materiales de construcción, estoy viendo unas personas que están empezando a hacer una obra, pero ya yo estoy segura que sé lo que van a construir ahí. Entonces normalmente nuestra mente es así. Ella cree que sabe todo, de cualquier cosa opina. Si se dio un accidente en la esquina, entonces inmediatamente nosotros ya estamos diciendo de quién fue la culpa, qué es lo que va a pasar, qué fue lo que pasó. Sin ni siquiera haberlo visto, ya estamos diciéndole a los demás, no, lo que pasa es que este se le atravesó a este otro y entonces la culpa fue de este. Y nuestra mente le encanta inventar cosas o hacerse o sentir que lo sabe todo. Y está opinando absolutamente de todo. Y es por eso que no se queda callada en ningún momento, ¿sí? Porque todo el tiempo quiere estar opinando y todo el tiempo cree saber la verdad. Y eso hace que nosotros no podamos escuchar nuestro propio corazón, nuestra intuición, nuestro silencio interior que es el ser. En ningún momento nuestro ser puede manifestarse porque esa charla interna no cesa en ningún instante. Y por culpa de este defecto que es la autosimpatía. Por eso solo las personas humildes pueden llegar al silencio interior. Una persona orgullosa nunca va a poder llegar a ese silencio interior porque la autosimpatía no se va a quedar callada ni un solo segundo de su vida. Listo, ya sabiendo cuál es el fundamento de esa charla interior, vamos a hablar de qué está compuesta. Bueno, entonces esta charla interior está compuesta de dos aspectos principalmente. Uno es de verdades a medias y otro de verdades relacionadas de una forma equivocada. Vamos a explicar qué es una verdad a medias. La mayoría de las verdades que nosotros tenemos en la mente son verdades a medias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cosas ciertas dentro de eso que nosotros creemos que es la verdad, pero ahí hay cosas que nos inventamos, hay cosas que agregamos o hay cosas que le quitamos a la verdad. Si ustedes tienen una discusión con alguien, lo normal es que después ustedes vayan a contarle sobre esa discusión a otras personas, ¿sí? Y cada persona va a contar una versión diferente. Entonces, una persona va a contar todo lo que la otra persona hizo, lo que gritó, las groserías, los movimientos, pero va a omitir lo que esa persona hizo, ¿sí? Lo que él mismo hizo. Porque la autosimpatía nos lleva a contar solo lo que nos conviene contar. Es por eso que ante las decisiones judiciales, por ejemplo, los jueces en una controversia entre varias personas, pues tienen que escuchar las dos versiones, ¿cierto? Porque si escuchan una sola versión, pues saben que ahí no está la verdad, pero si escuchan la otra, pues tampoco, porque cada persona acomoda su propia versión a la realidad. Entonces le agrega un poquito más o le quita lo que no quiere que se vea. Entonces yo le quito a mi comportamiento negativo, le quito a lo que yo grité, a lo que yo ofendí, a los movimientos o a la violencia que tuve en esa discusión, le quito, pero le agrego a lo que esa persona hizo. Entonces exagero, cuando le cuento a alguien, exagero lo que esa persona gritó, lo que dijo, le aumento otro poquito de groserías, ya digo que me golpeó cuando ni siquiera me tocó, entonces ya le agrego para que obviamente mi autosimpatía salga completamente librada del asunto. Lo mismo va a pasar en un accidente, ¿sí? Digamos que una persona iba por un carril y quería pasarse al otro carril, pero se distrajo y no se dio cuenta en qué momento tenía que pasarse, y cuando ya se quiso pasar, pues era demasiado tarde porque iban pasando muchos carros, entonces tuvo que empezar a disminuir la velocidad para poder pasar. Y venía otra persona detrás muy apresurada, porque iba muy tarde y no se dio cuenta que el otro disminuyó la velocidad y hubo un choque. ¿Listo? Entonces, eso fue lo que pasó, hubo un choque. Pero si vamos a llevar a esas personas ante un juez para mirar qué fue lo que pasó, pues cada uno va a contar una versión completamente diferente. Entonces, el que iba adelante va a decir que él iba muy bien, que iba manejando tranquilo y que el otro había llegado por detrás y lo había golpeado, ¿sí? Y el que iba detrás, entonces va a decir que el que iba adelante se le atravesó insofacto, que él iba muy bien por la carretera y que el otro se le atravesó y ahí fue el choque. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuál de esas dos es la verdad? Pues ninguna, ¿no? Porque esas son las verdades a medias, donde hay un poquito de verdad, pero yo le agrego
o le quito a mi acomodo. Y eso termina confundiéndome muchísimo. Por ejemplo, nosotros vamos por la calle, ¿sí? Vamos muy tranquilos y vemos una persona conocida. Esa persona lo vemos, nos quedamos mirando a la persona para poder saludarla o saludarlo, pero la persona sigue derecho, no nos ve o no nos saluda, ¿sí? Inmediatamente se empieza la charla interna dentro de nosotros mismos. ¿Sí? Ah, no me quiso saludar, sí me vio, pero no me quiso saludar. Ah, eso es porque me debe un dinero y no me lo quiere pagar, es que es una ladrona, es que yo sí sabía que no quería pagarme. Entonces ya mi charla interior está inventando una cantidad de cosas cuando eso no es cierto. La verdad es que la persona no me saludó, no sé por qué fue, pues pudo haber sido porque la persona no me vio, que es lo más común porque iba con su propia charla interna, y pues ni siquiera se dio cuenta que yo estaba ahí, ¿cierto? Eso pudo haber sido lo más común, pero mi mente, mi autosimpatía, no va a quedarse con esa versión. Mi autosimpatía va a querer buscar contradecirse a sí mismo, va a buscar aumentarle, inventar mentiras para poder defender su autosimpatía. Entonces va a inventarse que esa persona no quiso verlo porque lo quiere robar, porque no le quiere pagar ese dinero, etcétera. Entonces ya se arma una película en la mente y termina generando un odio terrible hacia esa persona cuando la persona simplemente iba distraída. Eso es algo muy común. O llegamos a una casa y saludamos y de pronto la persona está ocupada y no nos responde, entonces inmediatamente nos armamos una película que eso debe ser porque no me quiso saludar, porque me quiere humillar, porque me quiere tratar mal, porque me odia, porque bueno, entonces eso es muy común y eso se da por la autosimpatía. Esas son las famosas verdades a medias. Y también encontramos las verdades relacionadas de una forma equivocada. Entonces, aparte de que yo le agrego, le quito la verdad, yo cojo una verdad y la relaciona con otro de una forma completamente equivocada. El ejemplo que dábamos de la persona que iba caminando y el otro no lo saludaba. Es cierto que no me saludó. Es cierto que me debe un dinero. Pero no es cierto que no me quiso saludar para no pagarme el dinero. Eso yo me lo inventé. Eso no lo puedo comprobar, no lo puedo corroborar. Simplemente la persona pasó, me debe un dinero, pero ya cojo yo esos dos elementos y los relaciono equivocadamente para poder generar un estado negativo hacia esa persona y sentir que yo soy el bueno de la película y que la otra persona es la malvada. Entonces, normalmente eso es lo que pasa con las charlas internas. ¿Sí? Están compuestas por verdades a medias y verdades que se relacionan equivocadamente. ¿Y a qué iríamos con esto? Pues que nosotros vivimos en un mundo interior completamente lleno de mentiras. Todo lo que hay dentro de nosotros mismos es mentira. Es muy poco lo que es cierto. ¿Sí? Porque ¿cuántas veces nosotros hemos caído en esos estados de charla interior? Todo el día nos la pasamos alimentando en nuestra charla interior. Por lo tanto, nuestra mente está llena de basura. Nuestra mente está llena de una cantidad de verdades a medias y verdades mal relacionadas. Una cantidad de mentiras. Entonces, lo que nosotros pensamos de las demás personas puede que sea simplemente una cantidad de mentiras. Lo que pensamos del mismo conocimiento puede ser una cantidad de mentiras. Y eso hace que la persona termine en un estado de confusión interior, de locura total. Nosotros podemos pensar en este momento que estamos muy cuerdos, que estamos muy bien, pero al empezar a hacer este trabajo psicológico que muy pocas personas hacen, al empezar a dedicar nuestra vida a autoobservarnos y a conocernos a nosotros mismos, pues vamos a darnos cuenta que no estábamos tan cuerdos, que realmente nuestra mente sí estaba llena de muchas mentiras y de mucha confusión. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de esa charla? Aparte de esa confusión interior, también nos hace perder muchísima energía. Porque todo el día estamos alimentando nuestros defectos, escuchando nuestra mente y no dejamos que nuestra conciencia se manifieste. Hace que nuestro orgullo crezca, porque todo el tiempo nuestra charla interior está hablando de la autosimpatía y del orgullo, y pues obviamente al crecer el orgullo crece la ignorancia y crece la incapacidad de comunicarnos con nuestro ser. Nos genera malas relaciones con las demás personas. Esta charla interior también hace que nosotros terminemos relacionándonos mal con los demás porque existe algo que se llama la telepatía y eso nos va a hacer conseguir muchísimos enemigos. ¿Y en qué consiste la telepatía? Que nuestros yoes fácilmente se comunican con los yoes de las demás personas. Así nosotros no nos demos cuenta, eso pasa por debajo de nuestra propia razón. Pero se comunican. Cuando a mí me cae mal una persona y estoy pensando mal de una persona, los yoes de esa persona alcanzan a percibir esa negatividad que mis yoes le están enviando. Y al percibirlo, entonces la persona también va a empezar a sentir un desagrado hacia mí. Y ni siquiera sabe por qué. De pronto hay veces que ustedes conocen a determinadas personas y ven a esas personas inmediatamente sienten como un rechazo o un desagrado hacia esa persona, pero no saben por qué, si acaban de conocerla,
no les ha hecho nada, ¿sí? Entonces dicen, pero ¿por qué siento un desagrado? Posiblemente esa persona ya tiene una charla interna con nosotros y ya estamos sintiendo esa conexión negativa y eso hace que tengamos muchísimos enemigos. Eso pasa, por ejemplo, en los lugares de trabajo, en el estudio. Si a nosotros nos cae mal el profesor, por ejemplo, que nos está enseñando en el colegio o en la universidad, y nos la pasamos hablando mal de ese profesor tanto interna como externamente, así él no escuche, los yoes de él van a percibir esa negatividad. Y él va a llegar y va a ver a ese alumno y le va a sentir fastidio, ¿sí? Le va a ver todos los errores, no lo va a querer ver. ¿Por qué? Porque siente ese negativismo que hay y eso me va a generar una muy mala relación. Lo mismo pasaría con el jefe, por ejemplo, en una empresa, si el empleado se la pasa hablando mal de él, pues efectivamente se va a generar una mala relación, así el jefe nunca escuche lo que está pasando. Nos ganamos muchísimos enemigos gracias a esta charla interior. Entonces, terminamos con nuestra conciencia completamente dormida, completamente confundidos, locos, podríamos decirlo, porque de tantas verdades a medias que hay, ya nosotros ni siquiera sabemos qué fue lo que le agregamos o le quitamos a la verdad. De tantas cosas que nos hemos inventado y hemos relacionado negativamente, ya llega un momento en que ni siquiera sabemos qué es cierto y qué no es cierto. O terminamos afirmando cosas como ciertas cuando son completamente falsas. Entonces eso nos lleva a una confusión terrible y, como lo decíamos, la pérdida de energía y el crecimiento del orgullo y de la autosimpatía. Esas son algunas de las consecuencias. Hablemos ahora de cómo se trabaja esta charla interna. Pues lo primero que hay que entender es que nosotros tenemos algo que se llama la lengua interna. ¿Y qué es la lengua interna? Pues con la que nosotros conversamos internamente. Tenemos una lengua con la cual podemos hablar externamente, una lengua con la cual yo estoy hablando en este momento, pero hay una lengua que se la pasa hablando internamente, mentalmente, en todo momento, ¿sí? Si no conocemos la muerte psicológica, claro está. Entonces todo el tiempo está hablando esa lengua interna, es lo que habla nuestra mente. Entonces, ¿en qué consiste llegar al silencio interior, que sería el primer paso para trabajar esta canción psicológica? Esta charla interna. Llegar al silencio interior es pedir muerte a cada detalle observado y no seguirlo tocando con la lengua interna. Entonces no es hacer un esfuerzo por tratar de estar en silencio y esforzarse y cerrar los ojos y no es tanto eso. Es que cada vez que nuestra mente quiera hablar, inmediatamente la vamos a callar. Así de sencillo. Entonces yo veo la construcción que están haciendo al lado de mi casa. Inmediatamente mi mente dice, ay, como que van a hacer un gimnasio. ¿Quién habló ahí? Mi lengua interna. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues eliminar ese personaje que dijo eso. La lengua interna es la lengua de los yoes. Entonces, madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? Ay, pero si ponen un gimnasio van a hacer ruido. Madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? Con el accidente, exactamente lo mismo. Vemos el accidente en la esquina. Uy, eso fue culpa de... Madre mía, elimíname este defecto. No, eso pasó así. Madre mía, elimíname este defecto. Entonces, todas las opiniones de nuestra mente, todo lo que nuestra mente quiera, se atreva a hablar, inmediatamente tiene que ser eliminado. Para eso está la muerte psicológica. Y esa es la única forma de lograr ese silencio interior. Y si ese defecto quiere insistir en hablar, pues no vamos a ponerle cuidado. No vamos a volver a tocar ese tema con la lengua interna. Si yo miré la obra que estaban haciendo al lado de mi casa y eliminé el defecto que decía que eso iba a ser un gimnasio y que iban a hacer mucho ruido, lo eliminé. Ahora tengo que hacer el esfuerzo por no volver a tocar con mi lengua interna ese tema, ¿sí? Voy a concentrarme en el instante, en la actividad que tengo que hacer, porque para eso tengo un cronograma de actividades, y no voy a seguir hablando de eso. Ya, me quedo en el instante, me anclo en el instante. Y si llega otro defecto a querer hablarme de otra cosa, a querer opinar de otra cosa, pues también lo voy a eliminar y voy a mantenerme en el instante. Esa es la forma de trabajar en primera medida esa charla interna. De esta forma, pues no vamos a estar dándole alimento u oportunidad a nuestros defectos para que se la pasen hablando todo el tiempo y haciéndonos perder energía y generándonos malas relaciones y haciendo que nuestro ser no se pueda manifestar. Hay un segundo aspecto que podemos analizar para poder trabajar la charla interna y es observar qué le agregamos o qué le quitamos a la realidad. Eso es importante. Entonces, en el acontecimiento en el cual yo iba caminando y terminé con una charla interna, porque supuestamente esa persona me va a robar, ¿cierto? El que contábamos hace un momento.
Si yo me pongo a reflexionar y me pongo a analizar sobre esa situación, yo tengo que mirar, bueno, tengo una charla interna. ¿Qué de esta charla interna es cierto y qué no es cierto? Listo, es cierto que la persona no me saludó. Listo, eso es cierto. ¿Qué otra cosa es cierta? Es cierta que me dio un dinero. Listo. ¿Y qué no es cierto? Ah, listo, no es cierto que la persona no me saludó porque no quiso. Yo no sé por qué no me saludó, posiblemente no me vio, no sé. Entonces, eso no es cierto. Entonces, madre mía, elimíname este defecto, que se está inventando algo que no es cierto. ¿Sí? Tampoco es cierto que no me saludó porque no me quería pagar un dinero. Entonces, madre mía, elimíname este defecto. Tampoco es cierto que esa persona me quiere robar y que por eso actúa de esa forma, entonces que es un ladrón o una ladrona. Madre mía, elimíname este defecto que está juzgando así a esa persona. Y empiezo a eliminar todo lo que me inventé, lo que le agregué o le quité a la situación, hasta que llega el punto en el que queda solo la verdad. Y al quedar solo la verdad, pues ya se me desaparece por completo esa charla interna. Ya no hay fundamento para estar pensando que una persona me va a robar y que cómo es capaz de hacerme esto y que yo era su amiga, etcétera. Ya no, porque como se fue esa supuesta verdad, que es una mentira, pues ya la mente no puede hablar de eso. Desaparece esa charla. De la misma forma, si nosotros vamos al ejemplo del accidente, ¿sí? Donde una persona nos choca por detrás o nosotros chocamos a una persona por detrás, lo mismo, tenemos que mirar, bueno, ¿qué fue lo que realmente pasó? ¿Qué de eso es cierto y qué me inventé o se inventó mi mente? Ah, yo me inventé que se me atravesó. Ah, listo, eso es una calumnia porque esa persona no se me atravesó, entonces, madre mía, elimíname este defecto, ¿sí? O la otra persona, no, es que yo me inventé que yo iba bien y simplemente me quiso chocar por detrás. No, eso es mentira. Yo empecé a bajarle a la velocidad y pues la persona no me vio porque iba distraída y se chocó, que es diferente. Entonces, madre mía, elimíname este defecto. Y empiezo a eliminar todo aquello que yo me estoy inventando hasta que quede la verdad. Ese es uno de los tips más importantes para poder hacer que una charla interna desaparezca. Entonces, una cosa es lo que yo imagino y otra cosa es lo que realmente está pasando. Ahí encontramos que somos terriblemente mentirosos en nuestro propio interior. Y hay un tercer aspecto que también es muy importante y es uno de los tips más efectivos para hacer desaparecer o parar una charla interna y es ponerse en los zapatos de los demás. Este es muy útil cuando tenemos una charla con alguien, ¿sí? Hay una charla interna con otra persona que no nos podemos quitar. Hemos tratado de por todos los medios de quitarnos esa charla y no podemos ni dormir de estar pensando en que esa persona nos va a robar o que esa persona nos odia o que esa persona nos quiere hacer daño. Ese tipo de charlas son terribles porque son muy difíciles de desaparecer. Entonces acá es importante ponernos en los zapatos de los demás. ¿Y cómo nos ponemos en los zapatos de los demás? Preguntándonos cuándo nosotros hemos hecho lo mismo. ¿Sí? Acá lo dices, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es una comprensión muy, muy importante para poder salir de la charla interior. Bueno, ¿cuántas veces yo no he saludado a alguien por andar distraído? ¿Cuántas veces alguien me ha dicho, oiga, usted no me saludó? El otro día yo iba caminando por tal calle y yo lo saludé y usted no. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a decir? Ah, no, es que yo no lo vi. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso? ¿Sí? Entonces ya cuando nos ponemos en los zapatos de los demás, pues empezamos a comprender. Si de pronto tenemos una charla porque alguien no nos hizo un favor, nos pidió una plata prestada y nosotros, un dinero prestado y nosotros no se lo prestamos. Perdón, nosotros le pedimos un dinero prestado y esa persona no nos lo prestó. Entonces tenemos que hacer ese ejercicio de reflexionar, bueno, ¿cuántas veces yo he hecho lo mismo? ¿Cuántas veces alguien me ha pedido un favor y yo no le he hecho el favor? Sea porque no tengo el dinero, sea porque me desconfío de esa persona, ¿sí? Que de pronto no me vaya a pagar, que ya me ha pasado, entonces pues no, yo por eso no le presto a nadie. Entonces, cuando nosotros analizamos esa situación nos damos cuenta que nosotros hacemos exactamente lo mismo, que también hemos sido igual de desconfiados y no hemos hecho favores a las demás personas. Entonces, eso inmediatamente para la charla. Es algo mágico, ustedes se van a dar cuenta que inmediatamente la charla para, porque me doy cuenta que yo soy el que estoy cometiendo ese error, que yo lo he cometido, entonces ya no me siento la víctima y no siento que esa persona sea tan malvada, sino que ya simplemente veo que le pasó algo que a mí también me puede pasar, inmediatamente eso hace que nuestra mente ya no tenga un fundamento para seguir con su charla. Esos son los 3 tips para que la persona pueda parar su charla. Llegar al silencio interior, como lo vemos acá, lograr el silencio interior,
con la muerte psicológica, observar qué le agregamos o le quitamos a la realidad y ponernos en los zapatos de los demás. Ya con esto podemos parar cualquier charla interna. Bueno, vamos ahora al segundo tema, que es la canción psicológica. ¿Qué es la canción psicológica? Bueno, la canción psicológica es la repetición constante de una charla interna apoyada en el dolor. Entonces acá encontramos ya un nuevo ingrediente. Y acá la cosa se pone más interesante, ¿sí? Hay un nuevo ingrediente a todo lo que ya acabamos de analizar, que es terrible, que es la charla interior. Vamos a colocarle algo más complicado. Vamos a colocarle un nuevo ingrediente que es el dolor, el sufrimiento. Y esto va a hacer que las cosas se vuelvan todavía más complicadas. Vemos, por ejemplo, acá este disco que está simbolizando esa canción psicológica. Para que este disco pueda sonar, se pueda escuchar, pues tiene que haber una agujita, ¿cierto? Y esa agujita representa eso, el dolor. Entonces, esa agujita hace que ese disco empiece a sonar y que se repita una y otra vez. Si yo vuelvo y coloco con la agujita, pues el disco de nuevo empieza a sonar. Entonces, esa agujita es el dolor, es el sufrimiento. Aparte de que ya tenemos una charla interior, pues ahora le ponemos ese nuevo ingrediente que es el dolor y eso hace que esa charla se empiece a repetir y se convierta en algo que se llama la canción psicológica. La canción psicológica es también llamada la cantaleta. No sé, acá en Colombia también es llamado así, no sé si en otros países también lo utilicen, pero es la famosa cantaleta, ¿sí? Que por ejemplo le decimos a nuestra mamá, ya deje esa cantaleta, ya no me la aguanto, o a nuestro esposo o a nuestra esposa, ya no me aguanto esa cantaleta. Esa es la famosa cantaleta, ¿sí? Esa es la canción psicológica. Y es una cantaleta o es algo, digamos que desagradable, porque no deja de repetirse una y otra vez. Y ya así nos cansemos de escucharla, vamos a seguir cantándola, ¿sí? Así los demás se cansen de escucharla, nosotros vamos a seguir cantándola, entonces se vuelve algo insoportable. Esa es la famosa canción psicológica. Miremos cuál es el fundamento de esta canción psicológica. El fundamento de esta canción psicológica es otro defecto. Hablábamos de la autosimpatía, ahora vamos a hablar de la autoconsideración. Este es todavía más interesante. ¿Y en qué consiste la autoconsideración? La autoconsideración es un monstruo de 3 cabezas, como lo vemos ahí. La primera cabeza es yo que soy tan bueno. La segunda cabeza, lo mal que me pagaron. Y la tercera cabeza es el saldo, que es el odio o resentimiento. Yo que soy tan bueno y le presté un dinero a esa persona. ¿Sí? Lo mal que me pagaron. Esa persona no me pagó. ¿Sí? Saldo. Nunca le vuelvo a hacer un favor a esa persona. O nunca le vuelvo a hacer un favor a nadie. ¿Sí? Porque hay veces que llegamos a saldos así. ¿Sí? Entonces toda la humanidad termina siendo, digamos que, castigada por nuestra autoconsideración. ¿Sí? Yo que soy tan bueno y quería saludar a esa persona. Esa persona se hizo el que no me vio y no me saludó porque no me quiere pagar. Pues ahora no lo vuelvo a saludar. Pues ahora se va a convertir en mi enemigo o en mi enemiga, no le voy a volver a hablar, no le voy a volver a hacer un favor y voy a hablar mal de él o de ella. Entonces ahí terminó nuestra canción psicológica o nuestra autoconsideración en resentimiento. Esas son las 3 cabezas de cualquier canción psicológica. Y lo curioso es que nosotros estamos llenos de canciones psicológicas. Desde la niñez, desde pequeñitos, cuando el hermano no nos quiso prestar el juguete o nos dañó nuestro juguete o se comió nuestro dulce, desde ahí tenemos canciones psicológicas. Y desde ahí hemos seguido acumulando y acumulando y acumulando canciones psicológicas, o sea que estamos llenos de resentimientos y de odio hacia los demás. Una persona muy odiosa, una persona antisocial, como se le llama muchas veces, es una persona que ha tenido muchas canciones psicológicas. ¿Sí? Y ustedes lo escuchan, ¿sí? Entonces si usted le pregunta, bueno, pero usted ¿por qué no hace un favor? Entonces empieza la canción, no, es que imagínense que en tal ocasión yo le hice un favor a esta persona, y imagínense cómo me pagó, pasó esto, esto y esto, y yo por eso decidí nunca volver a hacer un favor. Ah, ya. Bueno, ¿y usted por qué no tiene pareja? ¿Por qué se la pasa solo o sola? ¿Por qué? Ah, es que imagínense, venga, le cuento. Sí, entonces empieza la canción. Cuando yo tenía tal edad, tuve una persona que quise mucho, le entregué mi vida, le entregué mi corazón, mejor dicho, eso... lo máximo, yo fui muy bueno, muy buena, y me traicionó, y con mi mejor amiga o con mi mejor amigo, y desde ahí decidí no volver a enamorarme, desde ahí decidí no volver a confiar en nadie, entonces por eso prefiero estar solo, o prefiero estar solo. Ah, ya, listo. Entonces siempre va a haber una razón por la cual la persona actúa con ese odio y con ese resentimiento.
Y la persona piensa que es una razón justa, la persona piensa que hizo lo correcto, pero no nos damos cuenta de que nos estamos destruyendo nuestra vida. Vamos a hablar un poquito de eso cuando hablemos de las consecuencias. ¿Cómo se procesa una canción psicológica? Lo primero es que, pues, se genera el dolor, el sufrimiento, porque nos traicionaron, porque no nos hicieron un favor, porque no nos miraron, porque nos miraron mal, porque no nos saludaron, porque hablaron mal de nosotros, porque nos trataron, nos humillaron, bueno, etcétera, lo que sea que haya pasado, nos robaron. Entonces se generó el dolor, el sufrimiento. Entonces empezó a correr la canción psicológica. Y lo primero que hacemos es contárselo a nuestros allegados, a los demás. Entonces llegamos a nuestra casa y le contamos la canción psicológica a nuestra pareja, o a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, etcétera. Listo. Llega un momento en que ya le contamos esa canción a la persona, a las personas, a nuestros allegados, pero volvemos a contársela y se la volvemos a contar y pasa una semana y volvemos a contársela y seguimos cantándoles la canción a esas personas y llega un momento en que la persona ya como que, ay, qué aburrimiento, sí, ya me habías contado, sí, terrible, sí, uy, no, sí, malo esa persona, sí, ya. Pero a la semana entonces ya otra vez la canción psicológica, sí, que ya me habías contado, entonces ya la persona empieza como a sentirse fastidiado y llega un momento en que ya no se aguanta nuestra canción psicológica, ya no quiere escucharnos, entonces ya no nos va a escuchar más, ¿no? Ay, ya, mire, deje esa cantaleta, ya no más, ya no me moleste más, ya, si ya me había contado, ya no me vuelvo a contar eso, sí, ya sé, ya, listo, cálmese, ya, entonces ya las demás personas empiezan a actuar con rechazo hacia nosotros porque ya no se aguanta nuestra canción psicológica, y en ese momento nosotros llegamos a un estado de dolor y sufrimiento mayor, en el que decimos nadie me comprende, nadie me quiere, nadie me escucha, todo el mundo me odia, ¿sí? Y nos aislamos, nos vamos hacia la soledad completa y en esa soledad empezamos a llorar, a sufrir, a sentir odio hacia las demás personas, a lamentarnos, a recordar todo lo que nos hicieron, a recordar lo bueno que nosotros fuimos y a recordar lo mal que nos pagaron y aparte de eso nadie nos quiere escuchar, entonces todo el mundo me odia y la persona termina en un estado como este, en un estado de odio, de venganza, de resentimiento, me voy a desquitar, voy a cambiar, ya nada va a volver a ser igual. Esa es la famosa canción psicológica. Y ese es el proceso que se da. Hablemos ahora de las consecuencias. Una de las primeras consecuencias de esta canción psicológica es que duerme completamente la conciencia. Imagínense, si en la charla interna estábamos con nuestra conciencia dormida, ¿cómo vamos a estar con una canción psicológica? Que no solo nos está generando una actividad mental constante, sino que nos está generando una actividad emocional terrible, de angustia, de sufrimiento, de odio, nos está generando las emociones más pesadas que pueden existir, que pueden atraer a nuestra vida las tragedias más grandes. Entonces perdemos grandes cantidades de energía. Si anteriormente con la charla perdíamos energía, con la canción perdemos muchísima más energía por todo el proceso de desgaste emocional. Todos nuestros yoes se fortifican. Ahí se fortifica el defecto asesino, el defecto vengativo, el defecto del odio, el defecto de la autoconsideración, de la autosimpatía, de la soledad, del llanto, etcétera, el sufrimiento. Todo eso se fortifica muchísimo en la medida en que alimentamos esa canción psicológica. Se genera unas peores malas relaciones con los demás. O sea, la parte de las malas relaciones con los demás es mucho más fuerte, porque acá imagínense la telepatía. Si antiguamente simplemente con una charla estábamos generando telepatía hacia otra persona y eso generaba una mala relación, imagínense que ahora no sea solo una charla, sino que sea una canción llena de odio, ¿sí? De resentimiento, de desprecio hacia alguien, pues obviamente las malas relaciones con los demás son terribles. Y algo que pasa es que la persona que cae en una canción psicológica termina odiando a todo el mundo, a todo el planeta. ¿Sí? Entonces odias a Dios, odia a los gobernantes, odia a la mamá, al papá, al vecino, odia a toda la humanidad. O si a una mujer, por ejemplo, la traicionaron, entonces odia a todos los hombres, o el hombre odia a todas las mujeres. Entonces el odio ya no solo se extiende a una persona o a dos personas que le hicieron daño, sino que se extiende a toda la humanidad. O sea, el odio es algo grandísimo. Imagínense lo que pasa con una persona que tiene un estado de odio o de resentimiento o de venganza tan fuerte. Pues obviamente lo que va a hacer esa persona es que va a traer desgracias terribles a su vida. Porque como lo decíamos en la conferencia de estados y eventos, somos un imán, nuestros estados emocionales son imanes. Si yo tengo un estado de odio, pues voy a traer una cantidad de desgracias. Si tengo un estado de autoconsideración, de sufrimiento, de pesimismo, solo voy a traer problemas y desgracias a mi vida. Y eso es lo que va a pasar con una persona que se deje llevar por este tipo de canciones.
por lo cual no se puede subir ningún nivel de ser. La persona no puede avanzar, se queda completamente estancado o estancada en el pasado y no puede avanzar interiormente. Una persona puede llegar a este conocimiento de sí mismo, se le puede enseñar la muerte psicológica, los 3 factores de la revolución de la conciencia, las herramientas, pero si la persona no trabaja estas canciones psicológicas se va a quedar anclada a su dolor, a su sufrimiento, a su resentimiento y a su odio por lo que le pasó en algún momento de su vida y no va a poder cambiar. Por eso esta conferencia es tan importante. Vamos a hablar entonces de cómo podemos trabajar una canción psicológica. Lo primero que debemos entender es que solo es posible el crecimiento anímico mediante el perdón a los demás. El primer paso para trabajar una canción psicológica es estar dispuestos a perdonar. Si una persona está en un estado anímico terrible, con muchísimo sufrimiento, y no está dispuesto a perdonar, no va a poder empezar a trabajar esta canción psicológica. No va a poder salir de ahí. Tenemos que estar dispuestos a perdonar a los demás. Ya después de estar dispuestos a perdonar a los demás, pues debemos entender por qué es tan importante el perdón, ¿sí? Acá lo dice esta frase: perdónenos nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si nosotros queremos que nos juzguen pasito, ¿sí? Que la ley divina nos dé pasito, pues así mismo debemos juzgar a otros, ¿sí? Así como nos juzguen, como juzguemos a los demás, vamos a ser juzgados. Eso es algo muy claro. Si nosotros no la pasamos pidiéndole a Dios que por favor juzgue a los demás con dureza, uy, es que Dios mío, por favor, ayúdame para que hazle pagar a esa persona todo lo que me ha hecho. Hazle que le vaya mal. Nosotros le pedimos a Dios, imagínense eso, imagínense lo que nosotros hacemos. Le pedimos a Dios que le haga daño a otra persona, que le caiga toda la ira de Dios a esa persona, ¿sí? Entonces, ¿Dios qué es? ¿Qué es para nosotros Dios? Es un verdugo terrible, una persona completamente, un ser completamente maligno que solo se la pasa enviándole rayos a las demás personas. ¿Eso es Dios para nosotros? Para atrevernos a pedirle a Dios que le vaya mal a una persona, es algo completamente absurdo. Y obviamente cuando nosotros tiramos rayos hacia el cielo, esos rayos se nos devuelven. Pues todo el odio que nosotros queramos que a los demás les caiga, termina cayéndonos a nosotros. Porque sencillamente por ley de correspondencia, así como nosotros queremos que a otros se les juzgue, así nosotros mismos seremos juzgados. Y es por eso que una persona que está llena de odio, de dolor y de resentimiento, su vida es un desastre en todo el sentido de la palabra. Es un desastre, le va mal en el amor, le va mal en la situación económica, le va mal en el trabajo, todo el mundo le paga mal, todo le sale mal, ¿sí? Porque la persona solo está exhalando odio hacia afuera y eso es lo que recibe. Entonces eso tiene que cambiar. El sentimiento de que a uno le deben, el dolor por los males que los otros le causaron, detiene todo progreso interior del alma. Por eso Jesús, el gran Kabir, dijo: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, en tanto estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto os digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Entonces, si nosotros queremos que los demás nos paguen hasta el último cuadrante, hasta el último denario, pues también nosotros vamos a tener que pagar hasta el último cuadrante. Así de sencillo. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo con nuestro adversario, si no hacemos un proceso de perdón hacia las demás personas, pues así mismo nos van a juzgar a nosotros y por eso nuestra vida se vuelve tan, pero tan complicada. Entonces, ¿cómo vamos a llevar a cabo ese proceso del perdón? Hay que entender que existe algo que se llama el librito de cuentas. ¿Y qué es el librito de cuentas? El librito de cuentas es donde nosotros hemos anotado todas nuestras canciones psicológicas. Desde pequeñitos, desde nuestras primeras canciones, lo que hablábamos ahorita del juguete, desde allá tenemos anotado todo, absolutamente todo hasta este momento. Bien anotadito, con lujo de detalles, eso sí no se nos olvida ni el más pequeño detalle de lo que nos hicieron. Ese es nuestro librito de cuentas. Y ese librito de cuentas tiene 3 columnas. La primera columna es lo bueno que yo he sido, entonces ahí está anotado detalladamente todo lo bueno que yo he hecho durante mi vida. La segunda columna es lo mal que me han pagado, entonces todo lo que me han hecho los demás. Y inclusive ahí hasta está incluido el Dios, ¿sí? Todo lo que no me ha querido ayudar el ser, o Dios, ahí también está anotado. Ahí no se salva a nadie, ni la ley divina. Y el saldo, ¿sí? También está ahí el saldo. ¿Sí? Entonces no vuelvo a hacer favores, no vuelvo a confiar en nadie, no me vuelvo a enamorar,
no vuelvo a ayudar a esta persona, voy a hablar mal de esta persona, voy a dañarle su imagen. Bueno, todos los saldos, porque siempre una canción psicológica termina en un saldo negativo, un saldo de venganza, un saldo de odio. Eso es lo que compone nuestra vida en este momento. ¿Sí? Un libro de cuentas completamente repleto de odio, de resentimiento, de venganza y de sufrimiento. ¿Cómo creen que vamos a poder avanzar interiormente? ¿Cómo creen que vamos a poder comunicarnos con nuestro ser, tener buen resultado en las prácticas del despertar de la conciencia si seguimos con ese resentimiento, con esa cantidad de resentimientos en nuestro interior? Listo, entonces lo primero que vamos a hacer es tener esa disposición de querer cambiar, ¿sí? De querer perdonar y empezar a evaluar nuestro librito de cuentas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar, vamos a coger canción por canción. Ustedes pueden escoger una canción psicológica, la más fuerte que tengan en este momento, y van a decir, bueno, voy a empezar a trabajar esa canción psicológica. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desarmar la primera columna de la canción psicológica. O del librito de cuentas, más bien. Vamos a desarmar esta primera columna. Lo bueno que decís. ¿Lo hice sin esperar nada a cambio? ¿Qué hay detrás de eso bueno que yo hice? ¿Qué hay detrás de esa magnífica bondad, de esa santidad? ¿Qué hay detrás de eso? Nos vamos a dar cuenta que hay un interés. Si no hubiera un interés, nosotros no estaríamos sufriendo. Si yo le hago un favor a alguien y esa persona después no me hace un favor, si yo lo hice sin interés, no me duele que después no me haga un favor. Si yo le presto un dinero a alguien, pero lo hice sin interés, sin esperar nada a cambio, ni siquiera que me pague, pues si la persona no me paga, pues yo no voy a sufrir, ¿cierto? Entonces, si no hubo interés, no hay sufrimiento, así de sencillo. Pero como siempre, detrás de lo bueno que nosotros hacemos hay un interés, ahí es cuando llega el sufrimiento. Entonces tenemos que buscar cuál fue ese interés. ¿Sí? ¿Qué es lo que había detrás de tanta santidad y de tanta bondad? Entonces, si yo le presté de pronto un dinero a alguien, pues lo hice de pronto para ganarme a esa persona, para poder pedirle después un favor, o porque había otras personas mirándome, entonces quería quedar bien con esas personas, de que yo era por orgullo, por defender mi imagen. ¿Sí? Entonces hay que mirar qué es lo que había detrás de esa supuesta bondad. ¿Qué defectos estaban detrás de tanta supuesta bondad? ¿Cuáles eran mis verdaderos intereses escondidos? Eso es muy importante que lo analicemos y de esta manera vamos a empezar a darnos cuenta que no éramos tan buenos. Ah, no, es que yo le hice el favor porque necesitaba que me hiciera otro favor. O le hice el favor porque quería quedar bien con esa persona para que hable bien de mí. ¿Sí? O le hice el favor porque es mi amiga, ¿sí? Y mi amiga se la pasa hablando bien de mí, me ayuda, me colabora, me sube mi autosimpatía, entonces por eso yo le hice el favor. Realmente, ¿quiénes son nuestros amigos? Son las personas que nos suben nuestra autosimpatía. ¿Y quiénes son nuestros enemigos? Las personas que nos bajan la autosimpatía. Entonces, si alguien me dice, oiga, ¿usted por qué es tan bruta? Inmediatamente esa persona se convierte en mi enemigo o en mi enemiga, porque lo que hizo fue destrozar mi autosimpatía. Entonces, ya es mi enemigo. Pero si esa persona me exaltó y me dijo, uy, no, usted es muy inteligente, no, impresionante, entonces se convirtió en mi amigo. Entonces, nuestros amigos y nuestros enemigos no son más que los que nos suben o nos bajan nuestra autosimpatía. Entonces, vamos a darnos cuenta que la mayoría de las cosas que nosotros hacemos es simplemente por ese interés propio de que nos suben la autosimpatía, de que nos suben el orgullo, de que nos hagan un favor. Una persona, por ejemplo, le puede dar trabajo a otro, digamos, un jefe de una empresa le puede dar trabajo a una secretaria, ¿sí? Porque es muy bonita y porque posiblemente tiene la intención de tener algo con ella. Entonces, ahí hay un interés. Pero si la secretaria de pronto, no sé, se cuadra con, sí, o tiene una relación no con él, sino con otro compañero de trabajo, entonces se va a convertir en la enemiga, ¿cierto? ¿Por qué? Porque teníamos un interés escondido. Y ahí encontramos que esta primera columna no tiene ningún fundamento, que no somos realmente buenos. Lo segundo que vamos a hacer es desarmar la segunda columna, lo mal que me ha pagado. Y ahí nos vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántas veces y a quiénes le he hecho lo mismo o le he hecho lo que me hicieron? Entonces, si me robaron, tengo que mirar, bueno, ¿cuántas veces yo he robado? ¿Cuántas veces he sacado mejor partido de un negocio?
¿sí? O cuántas veces me he aprovechado de una persona porque no tenía dinero, entonces pues, no sé, le compré su casa o su carro o algo a un precio muy barato porque vi que la persona tenía necesidad. Entonces ahí lo que hice fue robar a esa persona. ¿Cuántas veces he hecho eso? ¿Cuántas veces he generado sufrimiento a los demás? ¿Cuántas veces me han prestado dinero y yo no lo he pagado? ¿Cuántas personas les debo? Entonces voy a mirar cuántas veces he hecho lo mismo, ¿sí? Que no me hicieron un favor. Bueno, ¿cuántas veces yo no he hecho un favor? ¿Sí? Que no me pagaron un dinero. Bueno, ¿cuántas veces ha pasado lo mismo? Que me traicionaron. Ah, bueno, ¿cuántas veces yo he traicionado? ¿Cuántas veces le he clavado la puñalada por la espalda a las demás personas? A los amigos, a la pareja, a quien sea. ¿Cuántas veces he hablado mal de ellos? ¿Cuántas veces los he calumniado, he hecho cosas a sus espaldas? ¿Cuántas veces he actuado con traición? Y ahí me voy a dar cuenta que los demás no son los malos, sino que realmente el malo de la película soy yo. Cuando yo logre entender eso, ¿sí? Voy a mirar detalladamente por qué soy tan malo. ¿Por qué no quise pagarle el dinero a esa persona? Ah, no, pues es que es mi mamá. Sí, no, es que la que me prestó fue mi mamá, pero pues ella no es que necesite mucho, ahí puede vivir. Ah, listo. Entonces, vamos a mirar ese defecto, ¿sí? Vamos a eliminar todas las causas, las justificaciones que me llevaron a actuar de esa manera, y de esa manera voy a poder comprender al que me hizo lo mismo. Cuando yo trabaje ese defecto, voy a entender por qué la otra persona no me quiso pagar ese dinero, o por qué la otra persona me traicionó. Y ya se va a desaparecer esa segunda columna, que es lo mal que me han pagado, porque me doy cuenta que yo soy peor, ¿sí? Que he hecho lo mismo muchas veces. Pero hay que sincerarse, ¿sí? Porque la persona que dice, no, pero es que yo nunca he traicionado a nadie. Ah, bueno, es porque no se ha empezado a autoobservar y no ha visto todos los tipos de traición que pueden haber. Ah, no, es que yo nunca le he quedado mal a nadie. Ah, bueno, haga el ejercicio. Mire cuántas veces realmente le ha quedado mal a alguien, cuántas veces le ha prometido algo a una persona y no se lo ha cumplido. Si hacemos el ejercicio bien, vamos a encontrar que sí lo hemos hecho. Si no lo hubiéramos hecho, no tendríamos ese karma y no nos pasaría eso. Ténganlo por seguro. Entonces, el que realmente nos ha generado ese sufrimiento es ese defecto psicológico que nos generó ese karma. Por lo tanto, el saldo, que sería la tercera columna, es el perdón. Y ahí actuamos con una ley que se llama la ley de misericordia. Es una ley superior que lava cualquier ley inferior, que está por encima de cualquier ley inferior. Si nos deben, debemos. Si exigimos que se nos pague hasta el último denario, debemos pagar antes el último cuadrante. Colocarse uno bajo leyes innecesarias es absurdo. Mejor es ponerse bajo nuevas influencias. Así como juzguemos, seremos juzgados. Listo, entonces vamos a ponernos bajo nuevas influencias. ¿Y qué es ponernos bajo nuevas influencias? Que si yo quiero que la ley divina me perdone por todo lo que yo he hecho, pues yo tengo que perdonar a esa otra persona. Si yo elimino la primera columna, que es la columna donde siento que soy buena persona, elimino la segunda columna, que es donde veo que los demás son malos y yo no, ¿sí? Y me doy cuenta que sí soy malo. La tercera columna desaparece por completo. El saldo queda en cero, que es el perdón total. Ese es el verdadero perdón. Uno a veces dice, ay, no, es que yo ya lo perdoné, o ya la perdoné. Pero no hay perdón sincero, porque para que lleguemos realmente al perdón hay que hacer este ejercicio. Hay que eliminar esas dos columnas, hay que eliminar esa carga psicológica que hay en nuestro interior. Si no se hizo ese ejercicio, no hay perdón. ¿Sí? Eso no es perdón. Hasta lo decimos con orgullo. Ah, sí, yo ya lo perdoné. Yo ya no sufro por eso. Pero por dentro estamos llenos de odio, de resentimiento, de ira, de deseos de venganza. Y no hemos comprendido qué es realmente el perdón. Pero si hacemos este ejercicio, sí vamos a llegar a ese perdón total. Y si nosotros perdonamos, nos van a perdonar. Ahí es donde se activa la ley de misericordia. Entonces, si nosotros perdonamos a las demás personas, pues la ley divina nos va a perdonar a nosotros y se van a minorar muchísimo todas nuestras cargas kármicas. Nuestro karma se va a disminuir muchísimo. Vamos a cancelar el karma. Porque una persona que tiene un verdadero arrepentimiento, pues se gana muchísimos méritos. Puede apelar a la ley de misericordia. Pero si no estamos arrepentidos de lo que hemos hecho y más bien estamos pidiendo justicia, pues la justicia se va a dar. Si yo digo, uy, es que se haga justicia, Dios mío, madre mía, ley divina, que se haga justicia pensando en que le va a llamar a otra persona, sí se va a hacer justicia, pero con nosotros mismos. Cuando pedimos que se haga justicia, así va a ser. Pero como los que más debemos somos nosotros, pues
a nosotros mismos nos van a cobrar, ¿cierto? Entonces es mejor estar regidos por leyes superiores. La ley de misericordia es la misma ley del amor o la ley del perdón. Si no he pagado mis deudas, ¿por qué quiero que los demás paguen? ¿Por qué estoy tan empecinada o empecinado en que los demás paguen si yo no he pagado? ¿Sí? ¿Por qué quiero que la ley divina o el ser le cobre a otra persona si yo no he pagado tampoco? ¿Qué situaciones debo perdonar y olvidar para que me perdonen mis malas acciones? ¿Qué acciones debo realizar para cancelar mis deudas kármicas? Entonces, este saldo no es solo perdonar, dejar de sentir odio o desaparecer ese saldo, esa venganza hacia esa persona, sino que también este saldo es, bueno, ya me di cuenta que cometí un error, que he cometido errores, que le he hecho daño a los demás, que no soy tan bueno como creía que era. Entonces, ¿qué voy a hacer para remediar ese dolor que he causado? ¿Qué voy a hacer para remediar ese daño que le he hecho a los demás, ese sufrimiento que le he generado a los demás? Tengo que hacer algo. Y eso también tiene que ir en este ejercicio. Ahí tienen que ir todas las acciones de sacrificio por la humanidad para pagar mis karmas. ¿Listo? Esa es la forma más adecuada y más sencilla de trabajar cualquier canción psicológica. Ustedes hacen este ejercicio del librito de cuentas, de desaparecer estas 3 columnas, 1, 2 y 3, llegan al saldo final, que sería el saldo 0, y desaparece esa canción psicológica. En el momento en que desaparezca la canción psicológica, en ese momento ustedes sienten como si se hubieran quitado un peso terrible de encima. Porque realmente cargar una canción es un peso terrible. Y resulta que no es solo una, sino que son muchas las canciones psicológicas que cargamos en nuestro interior. Bueno, ya para terminar, ¿cuáles son los tipos de cantantes? Hay cantantes públicos y hay cantantes solitarios. Entonces los cantantes públicos son los que se la pasan contándole a los demás todo lo que les pasó, ¿sí? Y los demás son amigos mientras les escuchan sus canciones, pero el día que estas personas dejen de escucharles sus canciones se convierten en enemigos y van y buscan otros que vuelvan a escucharles sus canciones. Esos son los cantantes públicos. Y los cantantes solitarios son los que no cantan su canción, no le cuentan a nadie. Estos son los más peligrosos de todos, porque en la soledad es cuando peor estamos acompañados. Cuando nuestros acompañantes son más terribles, es en la soledad. No quiere decir que ahora tenemos que ir a cantarle nuestras canciones a todo el mundo porque es que es mejor ser cantante público que solitario. No, cualquiera de las dos va a terminar acá, porque los demás en algún momento se van a cansar de escucharnos. Pero cuando terminemos en este estado de soledad, de sufrimiento, de llanto, ahí es cuando nuestros yoes o nuestros defectos psicológicos nos van a dar las ideas más macabras y más terribles que se puedan imaginar. De venganza, de destrucción, de hacerle daño a otros, de hacerse daño a sí mismo, de tomar decisiones equivocadas. Ahí es el momento más peligroso para nuestra propia vida, cuando dejamos que lleguemos a este estado psicológico. Bueno, ya para terminar, pues lo que verdaderamente cuentan estos estudios es la manera como los hombres se comportan internamente e invisiblemente los unos con los otros. O sea, acá no importa tanto las buenas relaciones externas que nosotros tengamos con los demás. Nosotros podemos ser muy hipócritas si así lo queremos. Lo que realmente importa es las relaciones internas que tenemos con los demás. ¿Qué está pasando en nuestro interior? ¿Hay odio hacia alguna persona? ¿Hay resentimiento hacia alguna persona? ¿Hay deseos de venganza? ¿Sí? ¿Hay escenas de nuestra vida que no hemos podido superar? ¿Hay conflictos o personas a las cuales no hemos podido perdonar? Eso es lo que realmente importa y eso es lo que tenemos que enfocarnos en resolver. Si queremos transformarnos radicalmente necesitamos sacrificar nuestros propios sufrimientos. La idea acá no es sumergirnos en el dolor, en el sufrimiento para sentir que somos mártires y que los demás son malos. No. La idea es que nos demos cuenta que la verdadera maldad está dentro de nosotros mismos, que son nuestros defectos, y que todos nuestros sufrimientos son causa o karma por la acción de nuestros defectos, porque nada de lo que pasa es injusto, todo es completamente justo. Entonces, en vez de irme en contra de Dios o de irme en contra de la otra persona o del familiar o de la persona que me hizo daño, ¿por qué no me voy en contra del defecto psicológico que me causó ese karma? Si me traicionaron, ¿por qué no me voy en contra del defecto de la traición? Si me robaron, ¿por qué no me voy en contra del defecto ladrón hasta que lo elimine hasta su último detalle, hasta que muera totalmente? ¿Sí? Si me mintieron, ¿por qué no me voy en contra del defecto mentiroso, que fue el que me generó ese karma? ¿Por qué termino yéndome en contra de los demás? Eso no tiene ningún sentido, ¿cierto? Entonces tenemos que cambiar esa percepción. Listo, esa fue la conferencia. Les dejo acá también nuestros contactos por si quieren consultar
nuestros canales de YouTube, ahí van a encontrar todas las conferencias. En el canal de conferencias Conocimiento de sí mismo, en un formato tipo entrevista, y en Conocimiento de sí mismo en vivo, encontrarán todas estas conferencias que hemos venido dictando por Facebook. De la tarde, en punto. También tenemos nuestra página Conferencias Conocimiento de sí mismo, donde les decía al comienzo, todos los días estamos haciendo transmisiones en vivo. Estos son nuestros números de WhatsApp si quieren comunicarse con nosotros. Con el prefijo más 57, que es el prefijo de Colombia. Entonces las personas que están en otros países simplemente colocan ese prefijo y pueden también comunicarse con nosotros si quieren que los agreguemos a los grupos de WhatsApp para recibir toda la información complementaria de las conferencias. Y también acá está la información de nuestra página web y la información de nuestra aplicación en Google Play. ¿Listo? Bueno, vamos a ir a una pequeña ronda de preguntas. Vamos a mirar si hay preguntas sobre el tema del día de hoy. Creo que sí. Bueno, vamos a mirar por acá. ¿Quién está? Bueno, dice Jairo Ruiz. Quiero saber si los yoes duermen. Si duerme nuestra conciencia, claro que sí. Si te refieres a eso, sí, nuestros yoes duermen nuestra conciencia, nos mantienen completamente identificados, dormidos, fascinados con la vida y no dejan que nuestra conciencia o la parte sabia de nuestro interior se pueda manifestar. Fabricia nos dice, y si resulta que si construyen el gimnasio ahí, sí que no hay quien no calle esa mente cuando cree que tener la razón siempre. Sí, obviamente hay veces que la mente tiene la razón. Yo supongo algo, opino algo, y cuando tengo la razón se fortalece más mi autosimpatía. Entonces ahora me va a gustar opinar más. Es por eso que a nosotros nos encanta tener la razón. Nos encanta que le digamos a alguien, por ejemplo, usted le va a ir mal, y a la persona le vaya mal. A ver, yo le advertí. Uy, nos encanta decir eso, lo gozamos, lo disfrutamos, eso sentimos adentro un placer grandísimo cuando podemos decirle a alguien, es que yo le advertí que le iba a ir mal, yo no debió haber ido a ese paseo, o no debió haberle prestado plata a esa persona. No le preste porque lo van a robar. Entonces, si lo robaron efectivamente, entonces yo voy a disfrutar diciéndole que yo le advertí. Porque coincide, ¿cierto? Pero cuando yo lo dije no era cierto porque no había pasado, ¿sí? Fue simplemente algo que se inventó en mi mente. Puede que a veces coincida o no. Pero cuando coincide, mi autosimpatía va a crecer y va a seguir opinando acerca de todo. Pero como muchas de esas opiniones no siempre van a coincidir, pues vamos a terminar llenando nuestra mente de una cantidad de mentiras. Porque si algunas cosas no salen, vamos a creer que todo lo que decimos o que todo lo que opinamos es completamente cierto. Entonces, nuestro autoengaño va a ser cada vez peor. Verónica nos dice saludos. Bueno, un saludo para Verónica que nos acompaña desde Chile. Sandra, sobre todo los abuelitos, suelen tener razón en todo. Dicen estar de ida y vuelta. Bueno, porque ya pasaron por todo ese proceso y toda la vida alimentando la autosimpatía. Y realmente nos hace sentir mucho placer el sentir que tenemos la razón, ¿cierto? Pero no nos damos cuenta de que somos completamente ignorantes. Vamos a morir, vamos a llegar a abuelos, como lo dice Sandra, pensando que somos sabios, pensando que no las sabemos todas. Pensamos que vivimos correctamente y no nos damos cuenta que se nos fue la vida, que se nos fue la existencia y no la aprovechamos para nada, que no hicimos nada consciente sobre nosotros mismos, que no hicimos nada por fortalecer lo único eterno que hay en nuestro interior, que es nuestra conciencia, por estar poniéndole cuidado a todas las opiniones o discursos de nuestros defectos psicológicos. Ana Gutiérrez nos dice buena tarde, Roger Ruiz también, Verónica nos dice, cantaba varias canciones psicológicas hasta que llegué al conocimiento, ahora elimino inmediatamente cuando comienzo a afinar. Muy bien, Verónica, esa es la idea. Luis Alberto nos dice saludos desde Mérida, Venezuela. Bueno, un saludo para Luis Alberto y para todos los compañeros de Venezuela. Edison nos dice hola, buenas noches, paz inverencial. Bueno, paz inverencial, Edison. Carlos también nos saluda desde Tuta, Boyacá. Edison también Raigosa nos dice excelente charla. Maggie Merve nos dice exactamente. Jessie nos dice, esto realmente funciona para evitar el rencor y resentimiento hacia los demás. Inmediatamente aparece un mal pensamiento de otro y uno pide muerte, ahí queda. Pero si uno deja que la lengua interna profundice y desarrolle la charla, crece ese sentimiento incluso de odio y dolor hacia el otro. Sí, una charla interna, Jessie, puede ser muy complicada. Puede llevar hasta un asesinato. ¿Cuántas personas por celos, por una charla interna equivocada, han matado a su pareja? ¿Sí?
porque seguramente, por ejemplo, relacionaron equivocadamente dos o tres verdades. Digamos que llamaron a la persona y no contestaba y se acordaron que por la mañana se fue muy arreglada. Entonces inmediatamente relacionaron que se haya ido arreglada con que no contestó, inmediatamente ya se armaron una película que les está traicionando y pueden hasta terminar matando a esa persona. Simplemente porque su mente no fue capaz de darse cuenta que era cierto y que no era cierto. Estamos completamente locos y por eso las charlas internas, aunque a veces parezcan tan inofensivas, si las dejamos avanzar pueden terminar siendo muy, muy peligrosas. Verónica nos dice, ponernos en los zapatos de otro nos da comprensión. Así es, muchísima comprensión. Seferino, un tema muy interesante, sin desperdicios, gracias. Bueno, Seferino, Ruby nos dice buenas noches. Jessy, también nos enojamos cuando no nos quieren escuchar o nos dicen algo en contra de nuestra canción y defendemos el derecho de quejarnos y de sufrir usando la victimización y la justificación. Si realmente ese sufrimiento nos genera un placer, el placer de sufrir, el placer de contar nuestros sufrimientos, de decirle a otro lo mal que nos pagaron, todo lo que nos hicieron, y así nos la pasamos la vida perdiendo nuestra energía y alimentando nuestra autosimpatía. ¿Y nuestra conciencia qué? Nuestro ser, ¿en qué momento puede manifestarse? Hay personas que desde que nacen hasta que mueren no dejaron que ni un solo momento su conciencia se manifestara. Simplemente los yoes hicieron de las suyas, porque la mente es completamente orgullosa, está llena de autosimpatía y le da oportunidad a todos los yoes de que se alimenten, se manifiesten y hagan con nuestro cuerpo físico y con nuestros centros lo que quieran. Ricardo nos dice, cuando esa persona le hace daño a un padre o un hermano, ¿cómo manejar? Cuando esa persona le hace daño a un padre o un hermano, ¿cómo manejar eso para tener control? Bueno, eso es un poquito más difícil, Ricardo, ¿sí? Porque cuando nosotros vemos que hay una persona que es indefensa, por ejemplo, un padre que lo vemos que está sufriendo y que alguien le hace daño, eso sí que genera a nosotros una cantidad de efectos psicológicos. Pero de la misma forma tenemos que manejarlo, tenemos que aprender a eliminar esos defectos psicológicos, ¿sí? Si una persona le hizo daño a alguien que nosotros queríamos, pues tenemos que ver en nosotros qué está pasando. Queremos asesinar a esa persona posiblemente. En nuestro interior ya nos estamos imaginando cómo lo ahorcamos, y hasta cómo lo torturamos, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando en nuestro interior? Pues los yoes están dando un banquete terrible, están alimentándose, aprovechándose de esa situación. Pero si yo logro eliminar toda esa carga psicológica, si no dejo que ningún defecto opine, los elimino a todos, elimino esa charla interior, esa canción psicológica, ese resentimiento, esas ganas de venganza, pues ¿qué va a quedar después de todo eso? Pues mi conciencia se va a poder manifestar por fin. Por primera vez en la vida dejé que mi conciencia se manifestara. ¿Y qué es mi conciencia? Mi conciencia es sabiduría, mi conciencia es poder, mi conciencia es amor, mi conciencia es justicia, es perfección. Así que si tú logras que tu conciencia se manifieste, pues vas a saber hacer lo correcto para arreglar esa situación o para actuar de la mejor manera ante esa situación. Nunca actuemos con una charla interior o con una canción psicológica. Sobre todo cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, nunca tomemos decisiones con ese estado psicológico. Hagamos un trabajo sobre nuestro interior antes de tomar cualquier decisión, porque siempre va a terminar siendo una decisión equivocada. Eso sí, ténganlo por seguro. Va a terminar nuestros defectos psicológicos tomando una mala decisión. Si de pronto alguien le hizo daño a mis papás, yo puedo terminar haciéndole un daño peor a esa persona, porque no fui capaz de controlarme a mí misma. Puedo terminar hasta en la cárcel, ¿sí? Porque no fui capaz de controlar mi ira. No supe actuar con conciencia. Sandra Fajardo nos dice, las canciones ni letra tienen, Jenny. Muy degeneradas, gracias. Así es. Fabricia, estudiando esa primera columna del libro de cuentas, acabamos con todos esos yoes buenos que tenemos y que son más perjudiciales de lo que creemos, porque no nos permiten ver la urgente necesidad de cambiar. Yo responsable, yo fiel, yo buena esposa, buena madre, etc. Sí, lo peor que le puede pasar a una persona en estos estudios es pensar o sentir que es una buena persona. Es lo peor que nos puede pasar. Porque si nosotros nos creemos buenos, pues no va a haber ninguna necesidad de cambiar. Una persona que se cree buena se pone una lápida en la frente diciendo no hay posibilidad de cambio en mí, no hay posibilidad de hacer un trabajo para que mi conciencia algún día pueda manifestarse, para poder eliminar mis defectos psicológicos. Los defectos van a poder seguir manifestándose a sus anchas, plenamente, felizmente, porque la persona nunca va a reconocer que tiene que hacer un cambio. Entonces, es lo peor que nos puede pasar. El primer principio para poder hacer un cambio en nuestra vida es entender que existe la necesidad de cambiar.
Para eso tenemos que quitarnos esa venda de los ojos que tenemos que nos hace pensar que somos buenos. María nos dice, hola, feliz tarde desde Honduras. Les saludo. Mi charla interna es que mi mamá me dejó cuando yo tenía 4 años y tengo 34 y aún me duele porque ahora ni me visita, ni me habla por teléfono, a veces un mensajillo y ya, eso es todo. Entonces todo eso me duele. Me duele, ¿cómo puedo hacer para ya no sentir eso en mi interior? Es muy fácil, María. Eso es un karma. Entonces, si tu mamá te dejó cuando tenía 4 años, muy posiblemente porque tú hiciste lo mismo en una existencia anterior con tu hijo o con tu hija. Abandonaste a tus hijos o a tu hija, ¿sí? Cuando tenía esa misma edad. Entonces, simplemente por ley del karma o por ley de correspondencia, tú tienes que vivir esa situación. Eso fue planteado en el juicio que te hicieron antes de empezar esta existencia. Cuando tú moriste, sí, llegaste a la muerte física, perdón, en la existencia anterior, ahí te hicieron un juicio donde, bueno, le causó este sufrimiento a esta persona o abandonó a esta persona, entonces le tienen que hacer esto, ¿sí? Eso estaba ya planteado dentro de tu destino. En tu destino ya estaba completamente predestinado que te iban a abandonar a los 4 años porque ese era tu karma. Entonces, cuando tú entiendes que, primero que todo, que eso no es injusto, que simplemente estás pagando un error que cometiste anteriormente, eso ya te da un poco de paz, pero no es suficiente. Ahora tienes que mirar, porque estás pagando un error que cometiste anteriormente, eso ya te da un poco de paz, pero no es suficiente. Ahora tienes que mirar por qué te ganaste ese karma, ¿sí? ¿Qué fue lo que hiciste? Porque puede que no te acuerdes de la existencia anterior, de cuando abandonaste a otra persona o le causaste el mismo sufrimiento al otro, pero en esta existencia tú tienes los mismos defectos del anterior más alimentados todavía, porque todo lo que se alimentaron en la pasada existencia ahora están más grandes. Por lo tanto, el defecto que causó ese sufrimiento o que generó ese karma sigue vivo y tienes que irte en contra de ese defecto, ¿sí? Entonces, el defecto que le generó ese sufrimiento a los demás y que ahora te está generando un sufrimiento, hay que eliminarlo. ¿Cómo lo eliminas? Pues trabaja esa canción psicológica con tu mamá de la forma que nosotros hicimos el ejercicio hoy, con el librito de cuentas, con las 3 columnas. Y ahí vas a poder eliminar toda esa carga psicológica y vas a darte cuenta de cuál es el defecto que te generó ese karma. Sí, y llegará el momento en que puedas llegar a perdonar completamente a tu mamá. Ese sería el triunfo. Si tú logras perdonar y ya no sentir ningún tipo de dolor, tú te das cuenta si perdonaste porque ya recuerdas ese abandono y ya no sientes ni el más mínimo dolor. Ahí te das cuenta que ya terminaste el ejercicio. Si todavía haces este ejercicio y todavía recuerdas si hay algo de dolor, es porque todavía no has terminado el ejercicio, toca seguir haciéndolo. Pero el momento en que tú recuerdes y ya no exista el dolor, ya no esté la agujita, en ese momento se acabó la canción psicológica y llegó el perdón. Y no hay nada más satisfactorio que lograr perdonar a alguien. Sobre todo ese tipo de cosas que vienen desde la niñez, que toda la vida hemos alimentado. Jacinto nos dice, buenas noches, ahorita tengo un problema y es que estoy amenazado con mis vecinos. La canción resuena hace 3 semanas. ¿Qué puedo hacer? Todavía estoy preocupado. En el que estoy amenazado con mis vecinos. La canción resuena hace 3 semanas. Amenaza, bueno, no sé exactamente, no quedó muy claro qué tipo de amenazas, pero bueno, de la misma forma, ¿sí? Todos los problemas se solucionan internamente. Se los voy a decir así de sencillo. Si no existe adentro, es imposible que se manifieste afuera. Así de sencillo. Si ustedes eliminan un problema dentro de ustedes mismos, afuera es imposible que siga manifestándose. Se desvanece, desaparece por completo. Pero mientras el problema siga vivo dentro de ustedes, seguirá vivo afuera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues un trabajo psicológico. Todo lo que yo siento por esta situación, todo lo que pienso, todo lo que se me manifiesta por esa situación que estoy viviendo, tengo que eliminarlo en mi interior. Si hay odio, pues tengo que utilizar ese ejercicio que hicimos hoy del librito de cuentas para eliminar esas 3 columnas completamente. Y cuando haya desaparecido todo ese resentimiento, todo ese dolor, toda esa carga psicológica, en ese momento tú mismo te vas a dar cuenta que afuera ya se está desvaneciendo ese problema, porque no hay un sustento que lo mantenga. Y así no lo creamos, todo el universo se mueve así. Se mueve en base a la energía. Todas las cosas que se materializan externamente tuvieron un fundamento en nuestro interior o en el interior de los demás. Cuando nosotros quitamos eso de nuestro mundo interior, en el mundo exterior, por ley de correspondencia también desaparece.
Joana Montoya nos dice, cuando algo duele hoy, recuerdo que seguramente yo generé eso a alguien y sé para en automático el sufrir. Sí, es muy fácil. No es sino, ojalá que puedas recordar con exactitud un momento en que hayas hecho lo mismo, inmediatamente tu canción, tu charla interna para. Jenny, nos dice Alonso, yo sí que tengo canciones. Yo creo que todos aquí, Alonso, aquí no hay uno que no tenga canciones psicológicas. ¿Dónde pido las guías para practicar? Bueno, Alonso, nos puedes escribir al WhatsApp, puedes escribirnos acá por nuestra página de Facebook. Tú entras a la página de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo y ahí arribita al lado de la portada vas a encontrar un botón para conectarte con WhatsApp. Entonces puedes escribirnos ahí para que te podamos incluir en los grupos de WhatsApp y puedas recibir toda la información que necesites. Magdalena nos dice, Leticia, buenas tardes, saludos desde México. Bueno, un saludo para Leticia, que nos acompaña desde México, para María Ramírez también, que nos está saludando. Napoleón Gómez nos dice, ¿la autosimpatía es lo mismo que prejuzgar? No, la autosimpatía es quererse mucho a sí mismo. La crítica ya es otro defecto, que es juzgar a las demás personas. Tienen relación, porque yo me quiero mucho a mí mismo y siento que soy bueno, y juzgo a los demás y siento que los demás son malos. Entonces ahí ya la combinación de lo bueno que soy con lo malo que son los demás, eso ya compone la autoconsideración. Jorge Trego, ¿cómo trabajar el resentimiento contra el padre que se cobró su karma con seres inocentes? De la misma forma, todos los resentimientos, todas las canciones psicológicas las vamos a trabajar de la misma forma que enseñamos hoy. Jackson Lima, muy interesante, lo voy a poner en práctica, gracias, un abrazo. Bueno, Jackson, gracias por estar con nosotros. Erika, ¿qué significa soñar con brujas? Muy posiblemente sean yo desde la brujería, Erika. Te invito pues a que veas el video de la interpretación astral para que tengas un poco más, digamos que de conocimientos para interpretar sus astrales. Lo encuentras en el canal de YouTube de Conferencias Conocimiento de Sí Mismo. Ahí está el video y están también todos los textos, los documentos complementarios en la descripción del video. Pero el yo brujo, soñar con brujas tiene que ver con el yo de la brujería. Y el yo de la brujería, ya cuando estamos en el conocimiento, tiene mucho que ver con cometer errores sabiendo que está mal. Ese es el yo de la brujería, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, ya tengo el conocimiento, ya sé que fornicar crea defectos psicológicos, que revive yoes muertos, ya sé el valor que tiene la energía creadora sexual, y sin embargo fornico, ¿sí? Lo hago a voluntad. Entonces cuando yo cometo un error a voluntad, sabiendo que está mal, ese es el yo de la brujería. Normalmente cuando tenemos ese tipo de astrales, nos están diciendo que trabajemos ese yo. Jorge Trego nos dice, saludos, perdón, no me expliqué. El padre traía un resentimiento contra la vida, al grado que se destruyó con el alcohol, pero se desquitó con los hijos, al grado de que los dejó neuróticos, y ahora no pueden ni siquiera lograr adaptarse ni a la sociedad, los dejó traumados. Bueno, pues todos los traumas pueden ser trabajados. Ellos deben entender, en ese caso, que era un karma, ¿sí? Si en este momento hay una persona alcohólica que le está generando sufrimiento a su familia, pues tiene que tener en cuenta que se está ganando un karma y que en la próxima existencia cuando nazca posiblemente, muy posiblemente, pues van a ser en una familia donde va a tener un padre alcohólico que le va a generar mucho sufrimiento. Entonces todo el sufrimiento que nosotros le hayamos generado a otros, todo nos lo van a cobrar, ¿sí? No, la ley no se queda con nada, nos cobra todo, pero también nos paga todo lo bueno que hayamos hecho. En este caso, pues ellos simplemente tuvieron que vivir un karma, ¿cierto? ¿Y qué tienen que hacer ahora que tienen esa neurosis o que tienen ese problema psicológico? Pues empezar a reversar ese problema. Entender que, bueno, listo, me cobraron un karma, tuve que tener un papá alcohólico que me volvió así, pero es mi culpa, no es culpa de él, ¿sí? Es mi culpa porque yo me gané en algún momento ese karma. Tengo que irme en contra del yo alcohólico, porque si no, esos niños o esos hijos crecen y terminan siendo también alcohólicos y generándole el mismo sufrimiento a otras personas. Entonces eso se vuelve una cadena interminable. Tenemos que parar esa cadena. Entender que no es que yo soy una víctima y me hicieron daño, entonces ahora tengo derecho a hacer daño, sino que me pagué lo que tenía que pagar y ahora tengo que irme en contra del que me hizo generar ese sufrimiento, que fue el defecto psicológico. Elimino el defecto, paro esa cadena y salgo adelante. Y elimino todos los yoes que me están generando esa neurosis o esos problemas psicológicos. Ignacio nos dice, esa conferencia me ayuda mucho, gracias. Bueno, Ignacio, Fabricia,
La lástima de sí, por no tener suerte en la economía o con los trabajos, o que la oreja hace esto o aquello, son canciones terribles que siguen atrayendo la misma situación una y otra vez. Así es, Fabricio. Eucaris nos dice, buenas tardes, saludos, bueno, una buena tarde para Eucaris. Erika nos dice, si Belcebú se pudo reivindicar, ¿por qué nosotros no? Así es, Erika. Pues Belcebú, ¿quién fue? De pronto para las personas que no lo sepan. Era un mago negro, un demonio, una persona que ya se había vuelto mago negro, ya se había vuelto demonio, ya estaba en el infierno. Ya prácticamente no había ninguna posibilidad de que él pudiera reversar ese proceso porque ya era un demonio. Sin embargo, el maestro Samael, cuando bajó en algún momento al infierno, se dio cuenta, le pareció peculiar ese demonio, porque tenía una diferencia con los demás demonios, y era que tenía algo de amor en su corazón. Había algo de amor dentro de él, pero ya era un demonio. Pero al ver eso, el maestro Samael dijo, no, pues de pronto algo se puede hacer con este personaje. Y entonces empezó a volverse amigo de ese demonio hasta que pudo terminar dándole el conocimiento, dándole la enseñanza. Y ese demonio tenía digamos que su chispa, ¿sí? Su cuerpo físico estaba, digamos, en el mundo físico, representado en una mujer, en Europa. Y esa mujer, o ese personaje, terminó haciendo la obra, o autorrealizándose. Entonces, para él era mucho más difícil que para cualquiera de nosotros poder hacer esta obra, porque ya había bajado demasiado. Pero lo que dice Erika, si él pudo, o si esa persona pudo, pues nosotros también, obvio que podemos hacer. Emen nos dice, buenas tardes, Jorge, ojalá puedas poner estas columnas con qué trabajar en el grupo de WhatsApp. Gracias por compartir. Listo, voy a enviar entonces estas diapositivas de la conferencia de hoy al grupo de WhatsApp, donde están esas columnas para que ustedes puedan o tengan la oportunidad. Sin embargo, también ustedes encuentran una práctica guiada sobre este ejercicio, la encuentran en el canal de Conocimiento de sí mismo en vivo. O sea, si ustedes todavía algo no les quedó claro y quieren hacer el ejercicio más detalladamente, conéctense acá al canal de YouTube Conocimiento de sí mismo en vivo, busquen en listas de reproducción, busquen la práctica sobre el perdón, sobre cómo aprender a perdonar. Hay una práctica sobre el perdón y ahí se explica. Se hace una práctica en vivo con todo este ejercicio del librito de cuentas. Entonces también si lo quieren hacer. Sin embargo, también voy a enviar las diapositivas al grupo de WhatsApp. Esto se aprende es haciéndolo, ¿no? Entonces, pues la idea es que si podemos hoy mismo empezar a trabajar nuestra primera canción, la que queramos, empecémosla a trabajar. Hay canciones que se nos van a demorar un poquito más en trabajarlas, que no va a ser un solo día. Hay canciones que sí las podemos trabajar en una horita. Listo, la desaparecimos, ¿sí? Así como algunas charlas. Pero hay canciones como nos decía alguna compañera que desde los 4 años fue abandonada, entonces pues desde esa edad ya lleva 30 años con esa canción, pues obviamente no la va a eliminar tan rápido. Pero si le dedicamos varias jornadas, no solo un día, sino varias jornadas, ¿sí? Varios días, vamos a ir eliminándola hasta que ya llegue el momento en que la eliminemos por completo. Entonces, si son canciones muy grandes, vamos a dedicarles más tiempito, pero les aseguro que con este ejercicio van a poder eliminarlas totalmente. Muy interesante y valiosa conferencia, nos dice Alicia. Bueno, gracias Alicia por estar con nosotros. Verónica también nos dice gracias. Edwin nos dice hola Jenny, muy buenas noches. Bueno, buenas noches Edwin y muy buenas noches entonces para todas las personas que nos acompañaron en la conferencia del día de hoy. Espero que haya quedado claro este tema, espero que estén animados a practicarlo. No hay ninguno acá que no tengamos una canción psicológica que trabajar, entonces pues aprovechemos este ejercicio para empezar a trabajar esa canción y lograr llegar a ese saldo cero o a ese perdón, que obviamente nos libraría de un estado psicológico pesado, de una pesadez, de un sufrimiento, de un dolor, con el cual no debemos estar, porque la conciencia es felicidad, ¿sí? Nuestra conciencia no tiene ningún resentimiento. Y vamos a empezar a desarrollar la capacidad de amar y de hacer las cosas sin esperar nada a cambio. De esta forma van a desaparecer las canciones psicológicas. Cuando ustedes hacen algo y ya no lo hacen con un interés, en ese momento ya desaparece esa canción. Si la persona les pagó mal, si la persona no les agradeció, si no les pagó, ya ustedes no van a sufrir. Entonces todas esas canciones psicológicas van a empezar a desaparecer de su vida. No solo las del pasado, sino que ya no vamos a generar más canciones psicológicas. Nos dice Sandra Gómez, muchas gracias, muy interesante, abrazos de luz. Bueno, abrazos para todos, que tengan una feliz noche. Nos vemos en una próxima oportunidad.